Hola muchachos, continuamos entonces con nuestro desafío número 5. Vamos entonces al reto número 2. Dice por acá nuestra guía, el reto 2 está orientado a que puedan identificar las características básicas propias de cada tipología textual. En este caso, nos están hablando de lo que es el cuento y artículo informativo. Entonces tenemos dos tipos de textos, cuento y artículo informativo. Cuando tú te vas a la guía, en la página 19 encontramos el reto 2 y hay una tabla, hay un cuadro. En esa tabla nos están pidiendo que la diligenciemos. Encontramos en esa tabla que aparece texto 1 y texto 2. Ahora, hay unas características que vamos a asociar. ¿Quién tiene esas características? Primero debemos saber quién es el texto 1 o cuál es el texto 1 y cuál es el texto 2. Si miramos en la guía, yo les coloqué un párrafo que dice: recuerda que el texto 1 es un hombre, su caballo, su perro y el cielo. Mientras que el texto 2 es ¿de qué animales se hace amigo el delfín? Entonces debemos tener eso en cuenta para llenar esta tabla. ¿Listo? Tenemos entonces texto 1, un hombre, su caballo, su perro y el cielo. Texto 2, ¿de qué animales se hace amigo el delfín? Tenemos esos dos textos. Y vamos a diligenciar todas estas características. Entonces empezamos. ¿Qué texto, si el 1 o el 2, expone información sobre un tema? ¿Qué texto, si es el 1 o el 2, relata sucesos de carácter ficticio? Explica el tema mediante ejemplos, si el 1 o el 2. Es un ejemplo de texto literario. Ese es el siguiente, ¿cierto? Y aquí simplemente vamos entonces a marcar con una X. Es un ejemplo de texto no literario. Narra las aventuras de personajes. Para hacer esta tabla, te puedes ayudar también de esta información, ¿cierto? De esta información. Porque acá nos dan unas orientaciones, unas características, ¿cierto? Entonces, cuando a mí me hablan de que, por ejemplo, esta primera expone información sobre un tema, yo inmediatamente, si analicé correctamente esto, ¿cierto? Y esto, me voy a dar cuenta que cuando se habla de exponer información, de ofrecer información, estamos hablando es de un texto informativo. Por el contrario, cuando a mí me hablan por acá, relata sucesos de carácter ficticio, ¿cierto? Es decir, fueron inventados por el autor. Entonces sé que me están hablando de este otro tipo de texto, de los textos literarios. Listo. Todo eso lo debo tener en cuenta para llenar la tabla. Una vez que termines de llenar la tabla, y teniendo siempre en cuenta que el texto 1 del que te están hablando es un hombre, su caballo, su perro y el cielo, y el texto 2, ¿de qué animales se hace amigo el delfín? Vas a ir a tu cuaderno y vas a escribir este subtítulo, así: reto 2. Luego escribes preguntas complementarias. ¿Listo? Y vas a escribir estas dos preguntas para responderlas en el cuaderno. Dice: una vez desarrolladas las actividades del reto 1 y 2, responde en tu cuaderno de español las siguientes preguntas. Tenemos la primera pregunta. ¿En qué momentos les gusta leer cuentos? Tenemos por acá unos ejemplos de respuesta. Cuando quiero relajarme o divertirme o dejar de estar aburrido. Entonces usted va a comentar, así como están esos ejemplos, usted responde de esa manera, ¿cierto? ¿En qué momento les gusta leer cuentos? La segunda pregunta. ¿En qué momento leo artículos informativos? Aquí tengo unos ejemplos también. Cuando quiero divertirme o aprender sobre un tema. Cuando necesito buscar información para un trabajo. Necesito informarme. Cuando necesito aclarar una duda sobre un tema.
Listo, entonces con base en esos ejemplos usted va a responder esta segunda pregunta y vas a comentar esa respuesta en tu cuaderno de español. Listo, una vez que termines de hacer eso, miremos qué nos dice la guía. Observen cómo los diferentes textos sirven también a distintos propósitos del receptor. Ahora, entonces estamos hablando del receptor. ¿Quién es el receptor? Aquí tenemos en paréntesis el que lee el texto. Ahora, recuerda la información sobre textos literarios y no literarios del desafío anterior y responde la siguiente pregunta en el cuaderno de español. Seguimos entonces con nuestras preguntas, pero esta vez teniendo en cuenta este cuadro que les estaba mostrando, ¿cierto? Usted lo debió escribir ya en su cuaderno. Y vamos a responder estas dos preguntas. Dice, primera pregunta, ¿qué otros ejemplos de textos literarios pueden dar? Listo, vamos a pensar entonces en los textos literarios y escribimos aquí algunos ejemplos. Listo, acá nos dan ejemplos, mira, ejemplo. Por acá también tenemos ejemplos, listo. Pero aquí nos están preguntando es por textos literarios. Entonces vamos a escribir varios ejemplos de textos literarios que usted haya leído, que usted recuerde. En el segundo punto nos dicen, ¿qué otro ejemplo de textos no literarios conoce? Listo. Entonces, allá en el cuadro, ¿cierto? Acá nos dan unos ejemplos. Aquí también tenemos otros ejemplos de textos literarios y de textos no literarios que podemos escribir. Y si quieres ser más específico, puedes mirar, por ejemplo, yo tengo acá una bolsita de café. Y en la parte de atrás de la bolsita de café, yo estoy leyendo por acá que dice instrucciones de uso. Entonces, ahí hay unas instrucciones de uso. Esas instrucciones de usos me dice instrucciones de uso, preparación. Sobre un filtro de tela o papel, poner como mínimo una cucharada de café viejo molino, por cada taza que desee preparar. Vierta agua caliente sobre el café en el filtro, con movimientos circulares y lentos. Así obtendrá una deliciosa bebida. Así no se ven, pero ahí está entonces un tipo de texto, ¿cierto? Y este tipo de texto va más relacionado a la respuesta de la segunda pregunta. Entonces, si en algún momento usted tomó de pronto una bolsita del mercado que hace su papá, su mamá, ¿cierto? Por acá tengo otro de avena, ¿cierto? En la parte de atrás tú te vas a dar cuenta que hay un tipo de texto no literario. Miremos, por ejemplo, acá. Tenemos, si estás viendo acá en la presentación, entre los ejemplos de textos no literarios aparecen los instructivos. Y entre los instructivos tenemos dos ejemplos, recetas y manual de uso. Este sería de receta, porque acá me están diciendo, también me dan unos ingredientes y me dicen preparación, colada de avena. Este es de avena, ¿cierto? Entonces mira que aquí ya me van a dar una receta. Este sería un tipo de texto no literario instructivo llamado receta. Y también lo leemos y me dicen cómo preparar la colada de avena. Listo, entonces usted, yo sé que sí conoce estos ejemplos, así que yo te voy a pedir el favor que en el cuaderno me respondas aquí y si puedes darme ejemplo de lo que me vas a responder, si tú me vas a dar el ejemplo, ¿cierto? También me escribas un pedacito del texto. Puedes tomar un pedacito de una bolsita que tengas allá del mercado de tu casa y escribes ese pedacito. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a dejar este video hasta aquí y en el próximo hablamos del reto número 3.